de joven emperador a tirano legendario. El nombre de Nerón evoca imágenes de grandeza y decadencia, de poder y locura. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue el quinto emperador de Roma, y su reinado marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano. Pero, ¿quién fue realmente Nerón? ¿Fue el tirano despiadado que la historia ha pintado, o hay más en su historia de lo que parece? Para entender a Nerón, debemos remontarnos a sus orígenes. Nació en el año 37 después de Cristo, en Antium, una ciudad costera al sur de Roma. Su madre, Agripina la Menor, era una mujer ambiciosa y astuta, descendiente de la poderosa familia Julia. Su padre, Cneo Domicio Aenobarbo, provenía de una familia noble pero con una reputación turbia. Desde muy joven, Nerón fue moldeado por las ambiciones de su madre, quien vio en su hijo la oportunidad de alcanzar el poder supremo. La infancia de Nerón no fue fácil. Su padre murió cuando él tenía solo 3 años, y su madre fue exiliada por el emperador Calígula, su tío. Sin embargo, la suerte de Nerón cambió cuando su tío Claudio ascendió al trono. Agripina, ahora libre de su exilio, regresó a Roma y comenzó a tejer una red de intrigas para asegurar el futuro de su hijo. En el año 49 después de Cristo, Agripina se casó con el emperador Claudio, su propio tío, en un movimiento calculado para acercar a Nerón al trono. Poco después, Nerón fue adoptado por Claudio, convirtiéndose en su heredero en detrimento de Británico, el hijo biológico del emperador. Este fue el primer paso en la ascensión de Nerón al poder, pero también el inicio de una vida marcada por la traición y la conspiración. El joven Nerón recibió una educación esmerada, estudiando filosofía, retórica y artes. Sus tutores incluyeron a figuras destacadas como el filósofo Séneca, quien intentó inculcarle valores de moderación y sabiduría. Sin embargo, la influencia de su madre y las tentaciones del poder comenzaron a moldear su carácter. En el año 54 después de Cristo, Claudio murió en circunstancias sospechosas. Muchos creen que Agripina lo envenenó para acelerar la ascensión de Nerón. Con solo 16 años, Nerón se convirtió en el emperador de Roma, el más joven en la historia del imperio. Pero su reinado comenzó bajo la sombra de su madre, quien actuó como regente y manipuló los hilos del poder. Los primeros años del gobierno de Nerón fueron relativamente estables. Bajo la influencia de Séneca y el prefecto del pretorio, Burro, Nerón implementó políticas populares, redujo impuestos y promovió las artes. Sin embargo, la tensión entre Nerón y su madre crecía día a día. Agripina no estaba dispuesta a ceder el control, y Nerón, cada vez más consciente de su poder, comenzó a rebelarse contra su influencia. Este conflicto culminó en un evento que marcaría para siempre la reputación de Nerón, el asesinato de su madre. En el año 59 después de Cristo, Nerón ordenó la muerte de Agripina, un acto que horrorizó a Roma y selló su destino como un gobernante despiadado. Primero, intentó matarla con un barco diseñado para hundirse en alta mar, pero ella nadó hasta la orilla y sobrevivió. Finalmente, Nerón envió a sus guardias a acabar con su vida en su propia casa. Con su madre fuera del camino, Nerón creyó que sería libre. Pero la sombra de su acto lo perseguiría para siempre. Pero esta es solo una parte de la historia. ¿Qué más ocurrió durante el reinado de Nerón? ¿Cómo pasó de ser un joven emperador prometedor a uno de los personajes más infames de la historia? Tras el asesinato de su madre, Nerón se sintió liberado de su influencia, pero también comenzó a dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. Libre de la sombra de Agripina, el joven emperador se sumergió en un mundo de excesos y extravagancia. Su reinado, que había comenzado con promesas de moderación y justicia, se transformó en un escenario de lujuria, violencia y paranoia. Uno de los aspectos más notorios de Nerón fue su obsesión por las artes. Desde joven, mostró un gran interés por la música, la poesía y el teatro. Sin embargo, su pasión no se limitaba a ser un simple espectador. Nerón quería ser el protagonista. Organizaba espectáculos en los que él mismo cantaba, tocaba la lira y actuaba en obras teatrales. Para la élite romana, esto era escandaloso. Un emperador no debía rebajarse a ser un artista, pero Nerón no se preocupaba por las convenciones. Sus actuaciones no eran simples pasatiempos. Nerón se tomaba muy en serio su faceta artística y exigía que el público lo aclamara.
Aquellos que no mostraban suficiente entusiasmo eran castigados. Se dice que en una ocasión, un senador fue expulsado de Roma por quedarse dormido durante una de sus interpretaciones. Este comportamiento no solo alienó a la aristocracia, sino que también generó resentimiento entre el pueblo, que veía cómo los recursos del imperio se destinaban a satisfacer los caprichos del emperador. Pero no todo en el reinado de Nerón fue decadencia y frivolidad. Durante sus primeros años, implementó reformas que beneficiaron a las clases más bajas. Redujo los impuestos, mejoró la administración de las provincias y promovió la construcción de obras públicas. Sin embargo, estas medidas positivas quedaron eclipsadas por sus acciones posteriores. Su matrimonio con Octavia, la hija del emperador Claudio, se deterioró rápidamente. La consideraba aburrida y la dejó de lado por Popea Sabina, una mujer ambiciosa que lo animó a deshacerse de su esposa. Fiel a su estilo, Nerón la acusó de adulterio y la desterró. Pero el pueblo amaba a Octavia, y la presión fue tan grande que tuvo que traerla de vuelta, solo para ordenarle su ejecución días después. Los rumores de su crueldad crecían. Y mientras el emperador se sumergía en su mundo de espectáculos y extravagancias, en el corazón de Roma se gestaba la mayor tragedia de su reinado, el gran incendio del año 64. Uno de los eventos más infames asociados a Nerón es el Gran Incendio de Roma, ocurrido en el año 64 después de Cristo. Durante 6 días, las llamas devoraron la ciudad, destruyendo templos, hogares y monumentos. Según el historiador Tácito, Nerón observó el incendio desde una colina mientras cantaba sobre la caída de Troya. Este relato, aunque posiblemente exagerado, contribuyó a la imagen de Nerón como un tirano indiferente al sufrimiento de su pueblo. Aunque no hay pruebas concluyentes de que Nerón ordenara el incendio, muchos creen que lo hizo para reconstruir Roma según su visión. Tras la catástrofe, el emperador inició un ambicioso proyecto de reconstrucción, que incluía la construcción de su opulento palacio, la Domus Aurea, o Casa Dorada. Este palacio, con sus jardines, estanques y salones revestidos de oro, se convirtió en un símbolo de la extravagancia de Nerón. El incendio y la construcción de la Domus Aurea aumentaron el descontento entre la población. Para desviar la atención, Nerón culpó a los cristianos, un grupo minoritario y perseguido en esa época. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados de formas crueles, como ser quemados vivos o arrojados a los leones en el Coliseo. Esta persecución marcó uno de los primeros episodios de violencia sistemática contra los cristianos en el Imperio Romano. Mientras tanto, la paranoia de Nerón crecía. Temiendo conspiraciones, ordenó la ejecución de varios senadores y miembros de su propia familia. Entre sus víctimas se encontraban su esposa Octavia, a quien acusó falsamente de adulterio, y su antiguo tutor, Séneca, quien fue obligado a suicidarse. El reinado de Nerón se convirtió en una espiral de violencia y decadencia. Pero, ¿cómo terminó todo? ¿Qué llevó a la caída de uno de los emperadores más controvertidos de la historia? A medida que avanzaba su reinado, Nerón se volvió cada vez más impopular. Sus excesos, su crueldad y su desprecio por las tradiciones romanas alienaron a casi todos los sectores de la sociedad. Los senadores conspiraban en las sombras, el pueblo murmuraba en las calles, y las provincias del imperio comenzaban a rebelarse. El emperador, que alguna vez había sido aclamado como un joven prometedor, ahora era visto como un tirano caprichoso y peligroso. Uno de los eventos que marcó el declive definitivo de Nerón fue la rebelión de los británicos liderada por la reina Boudica en el año 60 después de Cristo. Aunque la revuelta fue finalmente sofocada, expuso las debilidades del gobierno de Nerón y su falta de atención a los asuntos militares. El emperador, más interesado en sus proyectos artísticos y arquitectónicos, descuidó las fronteras del imperio, lo que generó inestabilidad en las provincias. En el año 65 después de Cristo, estalló la conspiración de Pisón, un intento fallido de asesinar a Nerón y reemplazarlo con el senador Cayo Calpurnio Pisón. Aunque la conspiración fue descubierta y sus líderes ejecutados, el evento dejó a Nerón profundamente traumatizado. Su paranoia alcanzó niveles extremos, y comenzó a ver enemigos en todas partes. Ordenó la ejecución de cualquiera que considerara una amenaza, incluyendo a su antiguo amigo y poeta, Lucano, y a su maestro, Séneca, quien fue obligado a abrirse las venas.
La situación empeoró en el año 68 después de Cristo, cuando el gobernador de la Galia lugdunense, Cayo Julio Vindex, se rebeló contra Nerón. Aunque Vindex fue derrotado, su revuelta inspiró a otros gobernadores a levantarse en armas. El gobernador de Hispania, Servio Sulpicio Galba, se declaró emperador y comenzó a marchar hacia Roma con el apoyo de las legiones. Nerón, acostumbrado a la adulación y el lujo, no supo cómo enfrentar la crisis. En lugar de tomar medidas decisivas, se refugió en su palacio y organizó banquetes mientras el imperio se desmoronaba a su alrededor. Uno de los episodios más oscuros de su reinado llegó con la muerte de Popea Sabina, la mujer por la que había abandonado a Octavia. Se dice que, en un arrebato de ira, Nerón la golpeó brutalmente en el vientre mientras estaba embarazada, causándole la muerte. Devastado, ordenó que la embalsamaran y la vistieran con ropas imperiales para que pareciera una diosa incluso en la muerte. Pero su desequilibrio no terminó ahí. Poco después, en un acto perturbador, mandó traer a un joven esclavo llamado Esporo, que tenía un parecido sorprendente con Popea. Lo hizo castrarse y lo obligó a vestirse como su difunta esposa. Luego, lo desposó públicamente, proclamando que su amada había renacido. Sus intentos por reclutar tropas fueron infructuosos, ya que muchos soldados se negaron a luchar por un emperador que había perdido el respeto de todos. Finalmente, el Senado declaró a Nerón enemigo público y proclamó a Galba como nuevo emperador. Abandonado por sus aliados y sin apoyo militar, Nerón comprendió que su fin estaba cerca. En la noche del 9 de junio del año 68 después de Cristo, huyó de Roma con un pequeño grupo de sirvientes leales. Refugiado en una villa a las afueras de la ciudad, escuchó cómo los soldados se acercaban para arrestarlo. Cuando la guardia pretoriana, la misma que debía protegerlo, se pasó al bando de Galba, la situación se volvió desesperada. Nerón se encontró solo. El Senado, viendo que su caída era inevitable, lo declaró enemigo público del imperio. Aterrado, intentó huir. Se dice que buscó refugio entre algunos de sus antiguos seguidores, pero nadie quiso ayudarlo. La ciudad que una vez le había pertenecido ahora le daba la espalda. Desesperado, Nerón planeó una última jugada teatral. Quería huir a Egipto, donde imaginaba que podría ser recibido como un rey y continuar su vida de excesos. Pero no había barcos, ni aliados, ni opciones. Su última noche la pasó en una villa en las afueras de Roma, acompañado por unos pocos sirvientes leales. Se revolvía entre la desesperación y la ira. No podía aceptar que todo lo que había construido estaba desmoronándose. Cuando llegaron los soldados enviados por el Senado para arrestarlo, supo que su final estaba cerca. Pero no estaba dispuesto a ser exhibido como un criminal. Si iba a morir, lo haría bajo sus propios términos. Tembloroso, tomó un puñal y trató de reunir el valor para clavárselo. Pero dudó. «¡Qué gran artista muere conmigo!», exclamó. Sus últimas palabras fueron un lamento por su legado, más que por su vida. Finalmente, con ayuda de su secretario, Epafrodito, se hundió la daga en la garganta. El cadáver de Nerón yacía en el suelo de la villa, rodeado por los pocos sirvientes que aún le eran fieles. Cuando los soldados enviados por el Senado llegaron, encontraron el cuerpo aún con signos de vida, pero pronto exhaló su último aliento. Así terminaba el reinado del emperador que alguna vez había sido dueño de Roma y que ahora moría como un fugitivo sin gloria. Pero la historia de Nerón no terminó con su muerte. Su cuerpo fue enterrado en la tumba familiar de los Domicios, en la colina del Pincio. No hubo funerales de Estado ni honores imperiales. Roma quería olvidar su existencia lo más rápido posible. Sin embargo, su figura se convirtió en leyenda. Apenas unos años después de su muerte, comenzaron a surgir rumores de que Nerón no estaba realmente muerto. Se decía que había escapado a Oriente y que algún día regresaría para recuperar su trono. Varios impostores surgieron en diferentes momentos, proclamando ser el emperador perdido, y no faltaron quienes lo siguieron. Pero la verdad era otra. Con la muerte de Nerón, la dinastía Julio-Claudia llegó a su fin. El imperio entró en un periodo de caos conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, en el que varios generales y gobernadores lucharon por el control de Roma. Galba, el hombre que había liderado la rebelión contra Nerón, asumió el trono.
Pero su gobierno fue breve y turbulento. La Guardia Pretoriana, que había traicionado a Nerón, pronto se volvió contra él. Apenas unos meses después de tomar el poder, fue asesinado por sus propios soldados. Roma se encontraba en un estado de incertidumbre total. El imperio más poderoso del mundo estaba sin un líder claro, y las luchas por el poder apenas comenzaban. Mientras tanto, el recuerdo de Nerón seguía presente, como una sombra que se resistía a desaparecer. Su muerte marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Roma. Nerón, el quinto emperador de Roma, llegó a su trágico final a la edad de 30 años. La arqueología y la investigación histórica han jugado un papel crucial en la reinterpretación de la figura de Nerón. A lo largo de los siglos, los hallazgos arqueológicos y los estudios académicos han permitido contrastar las crónicas antiguas con evidencias concretas, ofreciendo una visión más equilibrada de su reinado. Estos descubrimientos no solo han desmentido algunos mitos, sino que también han revelado aspectos fascinantes de su vida y su época. Uno de los hallazgos más importantes relacionados con Nerón es la Domus Aurea, su opulento palacio construido tras el gran incendio de Roma. Descubierta durante el Renacimiento, la Domus Aurea sorprendió a los arqueólogos por su escala y lujo. Los frescos que decoraban sus paredes, conocidos como grotescos, inspiraron a artistas como Rafael y Miguel Ángel, quienes estudiaron estas obras para revivir el estilo clásico en sus propias creaciones. La Domus Aurea no era solo un símbolo de la extravagancia de Nerón, también reflejaba su visión de Roma como una ciudad imperial. El palacio incluía jardines, estanques y un lago artificial, así como una colosal estatua de Nerón, el Coloso, que medía más de 30 metros de altura. Aunque gran parte de la Domus Aurea fue destruida por los emperadores posteriores, sus ruinas siguen siendo un testimonio del ambicioso proyecto arquitectónico de Nerón. Otro descubrimiento relevante es la villa de Nerón en Ancio, su ciudad natal. Esta villa, que incluía un teatro privado y termas, muestra el interés de Nerón por las artes y el entretenimiento. Los mosaicos y esculturas encontrados en el sitio sugieren que Nerón no solo era un consumidor de arte, sino también un mecenas que promovía la creatividad entre los artistas de su época. La arqueología también ha arrojado luz sobre el impacto de las políticas de Nerón en las provincias del imperio. En Britania, por ejemplo, se han encontrado monedas acuñadas durante su reinado que muestran su rostro junto a inscripciones que lo presentan como un gobernante benevolente. Estos hallazgos contradicen la imagen de un tirano indiferente al bienestar de sus súbditos y sugieren que, al menos en algunas regiones, Nerón fue visto como un líder legítimo. Además, los estudios numismáticos han revelado cómo Nerón utilizó la propaganda para consolidar su poder. Las monedas acuñadas durante su reinado lo muestran como un defensor de la paz y la prosperidad, con imágenes que lo asocian con dioses como Apolo y Marte. Estas representaciones reflejan su deseo de ser visto no solo como un gobernante, sino también como una figura divina. Sin embargo, no todos los hallazgos arqueológicos han sido favorables a Nerón. En Roma, las excavaciones en el Coliseo han revelado evidencias de los brutales espectáculos que organizaba, incluyendo combates de gladiadores y ejecuciones públicas. Estos eventos, aunque comunes en la época, contribuyeron a la imagen de Nerón como un emperador cruel y despiadado. La investigación histórica también ha cuestionado algunas de las acusaciones más graves contra Nerón. Por ejemplo, no hay pruebas concluyentes de que ordenara el incendio de Roma, y es posible que la persecución de los cristianos fuera más limitada de lo que las fuentes antiguas sugieren. Estos matices nos invitan a reconsiderar la figura de Nerón y a reconocer que su legado es más complejo de lo que parece. El tiempo pasó y Roma cambió. Los emperadores Flavios consolidaron su poder, el Coliseo fue construido sobre los restos del fastuoso palacio de Nerón, y el imperio alcanzó nuevas alturas bajo gobernantes como Trajano y Adriano. Pero la sombra de Nerón nunca desapareció del todo. Su figura quedó grabada en la memoria colectiva de Roma y del mundo. Para unos, fue el peor de los tiranos, para otros, un excéntrico amante del arte incomprendido por su tiempo. Su supuesta crueldad, sus excesos y la sospecha de haber incendiado Roma lo convirtieron en un villano inmortal en la historia. Sin embargo, en las provincias del este, su imagen fue diferente. Allí fue visto como un emperador generoso, un defensor del pueblo contra la aristocracia corrupta.
Su muerte prematura y la inestabilidad que dejó tras de sí hicieron que muchos lo recordaran con nostalgia, como si hubiera sido un gobernante que, de alguna forma, aún tenía un papel que cumplir. Los mitos sobre su regreso fueron perdiendo fuerza con el paso de los siglos, pero no desaparecieron por completo. Durante la Edad Media, algunos textos cristianos lo seguían asociando con el Anticristo, una figura demoníaca que algún día volvería para sumir al mundo en el caos. Hoy, Nerón sigue siendo uno de los emperadores romanos más recordados. Su vida y su reinado han sido objeto de innumerables libros, películas y estudios históricos. ¿Fue un monstruo o un gobernante incomprendido? ¿Un artista frustrado o un tirano despiadado? La muerte de Nerón no puso fin a su historia. De hecho, fue solo el comienzo de su transformación en una figura legendaria. En los años y siglos que siguieron, su legado fue moldeado por historiadores, escritores y artistas, quienes lo retrataron como un símbolo de la tiranía y la decadencia. Pero, ¿hasta qué punto estas representaciones son fieles a la realidad? ¿Fue Nerón realmente el monstruo que la historia ha pintado, o hay matices que han sido olvidados? Las principales fuentes históricas sobre Nerón provienen de escritores como Tácito, Suetonio y Dion Casio, quienes vivieron décadas o incluso siglos después de su muerte. Estos autores, aunque valiosos, no eran imparciales. Escribieron bajo el influjo de las dinastías posteriores, que tenían interés en desacreditar a los emperadores anteriores para justificar su propio poder. Por ello, sus relatos están llenos de exageraciones y anécdotas sensacionalistas que han contribuido a la imagen negativa de Nerón. Sin embargo, algunos historiadores modernos han cuestionado estas narrativas. Argumentan que muchas de las acusaciones contra Nerón podrían haber sido exageradas o incluso inventadas por sus enemigos políticos. Además, no todo en el reinado de Nerón fue negativo. Durante sus primeros años, implementó reformas que beneficiaron a las clases más bajas, como la reducción de impuestos y la mejora de la administración de las provincias. También promovió las artes y la cultura, aunque su obsesión por ser reconocido como artista lo llevó a cometer excesos que dañaron su reputación. A lo largo de los siglos, la figura de Nerón ha sido reinterpretada en diversas formas. En la Edad Media, se le veía como un anticristo, un símbolo de la corrupción y el mal. Durante el Renacimiento, artistas y escritores lo retrataron como un ejemplo de los peligros del poder absoluto. En la literatura, uno de los retratos más famosos de Nerón se encuentra en la novela Quo Vadis, del escritor polaco Henryk Sienkiewicz, publicada en 1896. Esta obra, que combina romance y drama histórico, presenta a Nerón como un tirano cruel y caprichoso, obsesionado con el arte y la destrucción. La novela, ganadora del Premio Nobel de Literatura, fue adaptada al cine en varias ocasiones, consolidando la imagen de Nerón como un villano icónico. Una de las obras más destacadas es Británico, escrita por el dramaturgo francés Jean Racine en 1669. Esta tragedia se centra en los conflictos entre Nerón y su hermanastro británico, y cómo la ambición desmedida lleva a la destrucción de ambos. Una de las representaciones más recientes de Nerón se encuentra en la serie de televisión Roman Empire, Run of Blood, 2016, producida por Netflix. Esta serie combina dramatizaciones con análisis de expertos para ofrecer una visión detallada de su reinado. Aunque no evade los aspectos más oscuros de su personalidad, también muestra las presiones y desafíos que enfrentó como emperador, presentándolo como un personaje complejo y multidimensional. Pero no todas las representaciones de Nerón son negativas. Algunos artistas y escritores han intentado humanizarlo, mostrando las presiones y contradicciones que enfrentó como emperador. Por ejemplo, en la novela Yo, Claudio de Robert Graves, Nerón es retratado como un joven vulnerable, manipulado por su madre y destruido por las expectativas del poder. Esta visión más compleja nos invita a reflexionar sobre las circunstancias que moldearon su carácter. Durante la Ilustración, filósofos como Voltaire lo citaron como un ejemplo de los peligros del despotismo. Finalmente, la vida de Nerón nos invita a cuestionar las narrativas históricas y a buscar una comprensión más matizada de las figuras del pasado. Aunque las crónicas antiguas lo retratan como un monstruo, la investigación moderna ha revelado aspectos más complejos de su reinado. Esta lección es especialmente relevante en una era donde la información puede ser manipulada y las narrativas simplistas pueden dominar el discurso público.
En conclusión, la historia de Nerón no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestros propios desafíos y dilemas. A través de su vida, podemos aprender sobre los peligros del poder absoluto, la importancia de la ética y la responsabilidad, y el valor del arte y la empatía. Al recordar a Nerón, no solo honramos la memoria de una figura histórica, sino que también nos comprometemos a construir un futuro más justo y humano. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este viaje por la vida de Nerón y quieres seguir explorando más historias fascinantes de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún contenido histórico de calidad que subamos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.